el tema que he escogido para esta conferencia es justamente un tema que me parecía adecuado para, y que podría ser de interés para los miembros de la Junta, que es la historia de Córdoba, una de las ciudades que pertenecía a la antigua gobernación del Tucumán, ¿no? En este sentido ya veremos los mapas para no confundir, para aquellos que son argentinos, entre la provincia de Tucumán actual y la antigua gobernación del Tucumán, que se extendía desde Córdoba hasta Jujuy, ¿no? Córdoba, digamos, además de este tema que he señalado, el hecho de haber estudiado en su universidad, por unos motivos que no vienen a caso comentarlo, ha sido uno de mis temas de investigación a raíz de haber estudiado durante varios años al monasterio de las Dominicas, ¿no? El monasterio de Santa Catalina de Siena, durante los siglos XVII, XVIII y XIX hasta 1830, ¿no? Habiéndome visto obligado a hacer una reconstrucción de este centro religioso como centro, como unidad de crédito, ¿no? Y también como punto neurálgico para toda la gobernación, ya que no estaba solo este monasterio para monjas y luego el de carmelitas descalzas, que reunía a muchas de las hijas de los miembros de estas élites locales, lo cual me había llevado a estudiar a esas élites locales, ¿no? Y avanzar en una investigación en ese sentido. Bien, hay que decir que los estudios, desde que yo he estudiado historia de España en la Universidad de Córdoba, en el año 1988 hasta la actualidad han cambiado bastante, han progresado, y varias de las cuestiones que entonces eran de algún modo lugares comunes para el estudio de la historia de Europa y para el estudio en general de la historia, bueno, se han visto reformulados e incluso se ha cambiado notablemente la perspectiva del estudio. En este caso particular, sobre todo al estudio de la monarquía española, ¿no? Ante todo hay que decir que en la Edad Moderna no nos encontramos, si intentásemos buscar, por ejemplo, estados y estados nacionales, no encontraríamos nada de eso, sino lo que encontramos en los mapas europeos es dinastías, ¿no? Dinastías y conjuntos políticos dinásticos, ¿no? También hay que decir que no hay estados, pero en su mayor parte hay monarquías, y que el hecho monárquico durante la Edad Media, pero sobre todo en los últimos siglos de la Edad Media, había sufrido un profundo proceso de teologización, ¿no? Y el conjunto de consejeros de aquellos reyes buscaban una analogía en las Sagradas Escrituras para las construcciones políticas de esos reinos, ¿no? Y esa analogía se encontraba obviamente en los libros bíblicos que se referían al antiguo pueblo de Israel, a los reyes del pueblo de Israel, reyes ungidos,
que actuaban como mensajeros de Dios, reyes que además muchas veces eran profetas. Saúl, David, Salomón, sobre todo, serán la imagen que los reyes de la Edad Moderna, y no solo los españoles, intentarán imitar en cierto modo. El mismo concepto de reino como pueblo elegido, ¿no? Será un concepto sumamente utilizado por los teóricos de las monarquías en la Baja Edad Media y en la Edad Moderna, ¿no? Así como estos reyes de la antigüedad, también en el caso de los reyes de la Edad Moderna, un atributo principal será el de la justicia, ¿no? Porque es un atributo propio de Dios, ¿no? La justicia, que significa administrar la gracia, ¿no? De allí que en estas monarquías sea muy importante el lugar que van a ocupar los eclesiásticos, que es un tema de estudio eh, saludablemente visitado en los últimos años, ¿no? Hay que decir que el siglo XX y el XIX, por supuesto, han sido muy reacios al estudio del clero, ¿no? De la iglesia, del clero, del cristianismo incluso, pero que ese tipo de bueno, de distancia con este objeto de estudio se ha venido resolviendo en los últimos tiempos, ¿no? No hay Estado y entonces, ¿qué es lo que hay? Pues, como digo, hay reinos con con este significado, y en el sistema político habrá cortes, ¿no? Donde lo importante quizás es que en esta figura justiciera del rey, que ejerce, bueno, que genera disposiciones de remuneración y de castigo, eh, el rey se comportará como un gran árbitro entre familias y como un gran pater familias, ¿no? De ahí que haya sido importante el estudio de los vínculos de parentesco, el estudio de las familias, ¿no? Un administrador, digamos, de los grandes patronos que puede haber en un reino. También tradicionalmente se había estudiado a estas sociedades del antiguo régimen como sociedades estamentales, casi identificándolas como sociedades de clases, ¿no? Sin embargo, hoy en día sabemos que las desigualdades estamentales no significaban un impedimento para las relaciones sociales, y en este sentido los estudios sobre redes sociales han permitido avanzar en la dinámica política de esta época, que se asentaba sobre las relaciones de patrocinio y de clientelismo, ¿no? Que obviamente obviaba estas diferencias, que podría haber diferencias estamentales, jurídicas en general, que existían en la sociedad del antiguo régimen, ¿no? Estas relaciones de patrocinio y de clientelismo obviamente que daban lugar a la emergencia a la constitución de ligas, de bandos, de facciones, de parcialidades, en las cuales el príncipe actuaba como árbitro de las mismas. Facciones, parcialidades, algunas con programas propios que ponían de manifiesto la existencia incluso de partidos en el ámbito de las cortes, que también se han transformado
en objeto de análisis, de estudio, de identificación en la actualidad. Por ejemplo, en el periodo que vamos a estudiar, como ya se verá, identificamos que en el reinado de Felipe III, 1592-1621, sobre todo, y esto tomado de las investigaciones del profesor Martínez Millán, sobre todo las facciones políticas que se desarrollan en el marco de ese reinado en torno al valido del rey, al personaje principal, al hombre de confianza del rey que es el duque de Lerma, y por otro lado al partido de la reina o al partido opositor del duque de Lerma, en general, más allá de estas diferencias, Martínez Millán señala la existencia en esta época de un programa que tiende a un cambio de una monarquía hispana hacia una monarquía católica. De una monarquía hispana que se identifica en el reinado de Felipe II a una monarquía católica que la identificaríamos en los reinados siguientes de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, con una relación mucho más amigable con Roma y con una promoción mayor de las congregaciones religiosas, entre ellas la Compañía de Jesús, que se encuentran sumamente vinculadas a Roma y que, por ejemplo, en el caso de la gobernación del Tucumán y de la ciudad de Córdoba, tendrán un peso importante justamente en este siglo XVII, ¿no? El centro de estas monarquías normalmente era el lugar donde estaba el rey, es decir, la corte. La corte, el conjunto, en la corte encontramos tres espacios muy importantes, que son la casa, el espacio doméstico, el espacio de los servidores del príncipe que se encuentran en torno a él. Es un espacio que hasta hace unos años había sido también inexistente en los estudios académicos, ¿no? La corte era considerada como un lugar de, bueno, de despilfarro, un lugar, digamos, parasitario. Hoy en día sabemos que la corte es el lugar de la gestión del gobierno, es el lugar de la integración de las élites locales, ¿no? Es el lugar, es un dispositivo que usan los príncipes para integrar a estas élites locales, ¿no? En tres ámbitos: en la casa, como digo, que es el lugar propiamente doméstico, donde se encuentran personajes de la alta nobleza que tienen acceso al príncipe y que en el caso de ciudades como Córdoba o el Tucumán, tienen distintos mecanismos para llegar a estos patronos cortesanos y a través de ellos al príncipe. Luego los tribunales, que serían las reales chancillerías y las audiencias. En el caso del Tucumán, la audiencia es la de Charcas, ¿no? Que es el tribunal real. Charcas actúa como corte, como una extensión de la corte. De hecho, se ha definido últimamente a la monarquía hispana como una monarquía de agregación, porque es un conjunto de territorios que incluye reinos, principados, señoríos, pero también como un sistema de cortes, donde está la corte real en Madrid, pero también están las cortes de los virreyes y estas cortes y estas audiencias que actúan también como cortes virreinales, ¿no? Y por último están los consejos, que serían estos tribunales, ¿no? Órganos de consulta del príncipe que no son que no son en realidad el antecedente del sistema de ministerios del siglo XIX.
Entre paréntesis hay que decir que el Estado en sí, como nosotros lo conocemos en la actualidad, es un producto propio del siglo XIX, en términos ideológicos del siglo XVIII, pero que en los siglos XVI y XVII existía otra cosa que es lo que estoy definiendo ahora, ¿no? Bien, esta monarquía española, en la época que nosotros, a la que nos vamos a acercar ahora, es una monarquía planetaria. De hecho, el adjetivo con el que se conocía a, así como a Luis XIV a fines del XVII se le llamará el Rey Sol, a Felipe IV se le llamó el Rey Planeta, porque en su cetro reunía diferentes coronas y con ello un vasto imperio. Dejemos pasar la palabra porque en realidad quizás no corresponda a este conjunto, ¿no? No solo porque Castilla había descubierto, bueno, descubiertos, también otra palabra conflictiva, ¿no? Bueno, las Indias, sino porque había colonizado, la había incorporado, la había conectado con Europa y con otros territorios asiáticos, sino también porque a partir de 1580 se integra también a este conjunto Portugal. Y eso, bueno, lleva a que los territorios costeros africanos y asiáticos que también pertenecían a Portugal y Brasil, que tiene un gran protagonismo en la historia del Tucumán de este periodo, también se encuentren vinculados a la misma corona y al mismo príncipe. En cuanto al reinado de Felipe IV, pues nada, hay que decir que el rey cuenta con un valido, así como Felipe III tuvo al conde duque de Olivares, al duque de Lerma como valido, como hombre de confianza para poder administrar esta enorme monarquía. Felipe IV tendrá al conde duque de Olivares. Esto no es solo el cambio de un nombre, sino también el cambio de un equipo de gobierno y el cambio de un proyecto de monarquía. Podemos decir en términos sintéticos y simples que en el reinado de Felipe III, bueno, un reinado caracterizado en términos de política exterior por establecer una suerte de paz con las demás monarquías europeas y una tregua con los rebeldes del norte, en lo que actualmente es Holanda. Bueno, eran provincias que se habían rebelado contra su señor natural, que era el duque de Borgoña, que en este momento era el mismo Felipe III, ¿no? En cambio, en el reinado de Felipe IV, con el conde duque de Olivares, llega un equipo de gobierno que quiere recuperar esa reputación que se considera menoscabada en el reinado anterior, y para ello, bueno, la opción es la guerra, o sea, la guerra contra los enemigos que habían menoscabado esa reputación, sobre todo en Europa Central, recuperar esos Países Bajos, pero también apoyar a la rama alemana de la familia que gobernaba en España, de los Habsburgos, y eso va a llevar a estos reyes a inmiscuirse en aquello que se llamará la Guerra de los 30 años, y como colofón también en una guerra con Francia.
De hecho, una característica del reinado de Felipe IV es la guerra, una guerra que es en cierto modo exitosa hasta 1628, pero que va a experimentar graves dificultades hasta 1635. Por ejemplo, en 1628 es capturada la flota de Indias que llevaba también la parte de la plata que le correspondía al rey. Al rey le correspondía un quinto nada más, el resto era de los comerciantes que estaban en Sevilla. Y la flota es capturada en 1628 por los enemigos holandeses en Cuba, en la bahía en la bahía de la Matanza. Y bueno, esto crea estas dificultades porque esos dineros eran para pagar los préstamos que el rey ya tenía contraídos, tenía negociados, y pagar con ese dinero, con el siguiente préstamo que le dicen, los ejércitos, ¿no?, que estaban luchando en Europa Central. Entre 1635 y 1648, cuando se pensaba en 1635 que quizás la guerra iba a terminar en Europa Central a favor de los Habsburgo, decide entrar en la guerra Francia, y eso agrava aún más la situación porque las fronteras de la propia península serán invadidas, ¿no? Y esta situación grave durará hasta 1648, y a partir de entonces una etapa de distensión que terminará llevando por cansancio a la firma de las paces con Francia en 1659, ¿no? Bien, ¿qué importancia tiene este tema de la guerra? Bueno, la importancia va a ser grandísima para América, ¿no? Porque justamente se necesitan recursos, y América, las Indias españolas, adquirirán un primer gran protagonismo durante el reinado de Felipe IV, ¿no? Esto es indudable, ¿no? Por los aportes que se solicitan, que luego tampoco podrán con ello definir la guerra a favor de los Habsburgos, pero serán importantes. Y digamos, esta situación va a vincular mayormente al gobierno y al duque de Lerma en los asuntos americanos, ¿no? De hecho, el duque de Lerma va a ocupar, va a restaurar un oficio que era el de canciller de Indias, que le permitía involucrarse en los asuntos americanos, y va a instalar dentro del consejo a su yerno, el conde de Toral, que, bueno, permitirá de ese modo mantener, digamos, esta relación con los clientes que tiene en América. Junto a ello, también un hombre que es hechura suya, que es el conde de Castillo, comenzará a presidir el Consejo de Indias a partir del año 1632. En cuanto al Tucumán, bueno, el Tucumán, solamente aquí repetir una cuestión de manual, ¿no? Para recordar, para aquellos que se hayan conectado y no lo sepan o no lo recuerden, ¿no? El proceso de incorporación a la monarquía española se inicia en el año 1543, con las primeras entradas que se hacen desde el norte, desde el Alto Perú. Bueno, para 1563, esta gobernación, que hay un momento de litigio con Chile, ¿no? Va a ser incorporada por Felipe II a la audiencia de Charcas. Y a partir de entonces se inicia
bueno, la invención de una provincia, ¿no? En América, de una provincia que hasta ese momento no existía, que era esta provincia del Tucumán, ¿no? Que incluía varias ciudades. Yo recuerdo, por ejemplo, hay escritores jesuitas de la primera mitad del 18 que hablan del Tucumán como la Pentápolis, ¿no? Como una jurisdicción donde hay 5 ciudades que la componen y que se encuentran ellas eh, sumamente integradas entre sí, ¿no? Está Santiago del Estero, fundada en 1553, San Miguel de Tucumán en 1565, Córdoba del Tucumán en 1573, Salta en 1582 y, bueno, Jujuy y La Rioja en 1591 y 1593. Importante también dentro de estas ciudades es Talavera de Esteco, que conectaba, como ustedes ven en ese mapa, que conectaba a Santiago del Estero con Jujuy en una parte, o sea, en la parte más oriental de la jurisdicción de Salta, ¿no? El obispado del Tucumán es creado en el año 1570, que abarca, o sea, que es una provincia que a su vez es obispados, ¿no? No hay minas como en otras minas de plata ni de otro metal, con lo cual esto va a explicar, bueno, un tema central, ¿no? Que sí que ha recibido un interés mayor de los investigadores, que es el tema de la encomienda, el tema de la hacienda, de la encomienda de servicio. Es decir, los indios dados para la formación religiosa por parte de los españoles, pero para, bueno, en este caso, el pago de tributo que era conmutado por trabajo físico, ¿no? En las tierras del encomendero. Aquí, digamos, es importante la encomienda porque va a dar origen a la primera riqueza del Tucumán, que es la producción de telas de lino que se van a convertir en esta moneda de la tierra hasta los años 1630, ¿no? A partir de entonces la ganadería va a ser muy importante y va a vincular al Tucumán con el Alto Perú como proveedor de ganado, pero también con Chile, que tanto lo del Alto Perú como lo de Chile explica el desarrollo que va a tener Córdoba. ¿Qué se provee a Chile? Sobre todo se provee caballos desde el momento en que en Chile se asienta un ejército español a partir del año 1604 para combatir en la guerra de Arauco, ¿no? Con lo cual Córdoba es una plaza central, es una plaza de cambio, es una plaza de intercambio, ¿no? Y esta vertiente hacia Chile, bueno, todavía merece una mayor atención, ¿no? Los jesuitas van a ser sumamente importantes en la gobernación porque hacia 1609 ya fundan provincia propia y en la ciudad de Córdoba van a tener la casa del provincial, el noviciado, y en 1613 se fundarán los estudios superiores, ¿no? Que terminarán siendo universidad. Los jesuitas apoyan el programa de Lerma, este programa pacifista que se traduce en India con una lucha por la justicia y contra la encomienda de servicios, pero eso le va a traer la inquina y la oposición de los miembros de las élites locales, que les obligarán finalmente a comprar estas fincas, estas estancias, estas haciendas para poder criar allí ganado y ser independientes económicamente.
unas estancias que estaban vinculadas al noviciado y a los colegios, pero no a la residencia de los jesuitas porque tenían voto de pobreza. En cuanto a la gobernación del Tucumán, bueno, después de esta larga introducción, espero eso, Silvano, me decís cuando falten 10 minutos, el gobernador Felipe de Albornoz la describe así a esta gobernación del Tucumán en 1629. Dice, el modo de gobierno que ha tenido y tiene esta provincia es que los gobernadores han nombrado y nombran en cada una de estas ciudades un teniente con título de justicia mayor y capitán a guerra. Pero también dice al final, ¿no?, de esta carta dirigida al rey, los oficios vendibles que en esta provincia he alcanzado a saber hoy son los regimientos de los cabildos, los alferajos, las depositarías, los fieles ejecutores, los alguacilazgos, las escribanías. O sea que esos serían oficios del cabildo, casi todos ellos vendibles, se venden, se pregonan en la ciudad, pero se rematan en Potosí, ¿no? De allí la importancia que tiene el vínculo con los oidores de la audiencia de Charcas, que son los que median y negocian también la venta de estos oficios en el Alto Perú, ¿no? En otra carta al rey, él dice lo siguiente, en los años y medio, en el año y medio que llevo aquí, no hay que esperar en ellos justicia, porque todo será de compadres y enderezada a sus fines particulares de odios, venganzas, amistades y parentescos, en la manera que por la dicha información hallará vuestra majestad, pues solo para ese efecto se diligencian las varas de justicia que la tenían los alcaldes. Entonces dice que estos alcaldes están vinculados a estas redes locales de parentesco y compadrazgo, ¿no? De este modo, el gobernador solicitaba, o sea, el gobernador está diciendo, no puedo gobernar porque aquí, digamos, los cabildos son los que controlan la justicia y estos cabildos están mediatizados por estas redes de parentela. Dice, y le dice al rey, el único modo, dice, se sirva de proveer y mandar que se observe y no se innove en la ley real, que la dicha real audiencia no me impida la facultad que vuestra majestad me concede para nombrar tenientes a mi elección con aprobación suya, pues soy el que ha de dar cuenta de este gobierno. Interesante porque él dice, bueno, que la real audiencia no me impida nombrar a los tenientes que van a presidir estos cabildos y que son los delegados del gobernador y que es la autoridad más alta en justicia en cada una de estas ciudades y su jurisdicción, ¿no? ¿Y por qué dice esto? Porque a partir de 1621, durante el gobierno de Alonso de Vera y Zárate, en los negociados de Alonso de Vera con estos señores del Tucumán y de Córdoba especialmente, había contado con el apoyo de los oidores de la Real Audiencia para que los gobernadores que llegasen no pudiesen quitar a los tenientes de gobernador que ya estaban en ejercicio en las ciudades. Es decir, que de ese modo las élites locales alcanzaban un grado de autonomía enorme frente a estas autoridades, a estos agentes del rey que venían de la península. Por otro lado, Albornoz también advertía que dentro de la gobernación había como dos situaciones económicas desiguales. Algunas ciudades que estaban entrando en franca decadencia, porque estaba entrando en decadencia la mano de obra indígena, que era la que justamente producía la tela de lino de algodón en los obrajes, y otras, en cambio, otras ciudades de la gobernación que estaban en franco desarrollo, porque allí, en cambio,
a falta de indios para crear estos obrajes, se habían destinado las tierras entregadas por el rey para la cría de ganado vacuno y caballar que se exportaba al Alto Perú y a Chile. Además, en Córdoba se redistribuía la yerba mate que venía desde Paraguay, rumbo también a Chile, y desde Chile a Lima, ¿no? De hecho, el mate con bombilla se tomaba hasta en Quito en el siglo XVII, ¿no? Bueno, la reforma entonces, como hemos visto, que propone Felipe de Albornoz al rey hacia 1630, es que se supriman los cabildos prácticamente y que se gobierne la gobernación a través de estos tenientes de gobernador que él mismo nombraría, es decir, una especie de esquema holandés de gobierno de eso. Nunca recibió respuesta del Consejo de India. Y esto, bueno, y esto nos lleva nuevamente a estas diapositivas iniciales acerca de cómo se gobernaba la monarquía hispana. La monarquía hispana no se podía gobernar sin el concurso de las élites locales. No podían apartarse. De hecho, ese era el modo de gobierno clásico de la monarquía castellana, ¿no? Gobernar con el concurso de esas élites urbanas, ¿no? Arbitrando en los conflictos que se suscitasen, pero nunca suprimirlas ni quitarles el gobierno de las ciudades, ¿no? Albornoz entonces se encontrará, bueno, con las manos atadas para poder gobernar, pero Albornoz ha venido con criados, ha venido con familiares, como solían hacer todos estos agentes del rey, a los que necesita, dentro de este sistema de patrocinio y de clientelismo, necesita premiar, ¿no? Y si bien hay otras explicaciones para el gran levantamiento, ¿no?, que se va a producir en 1631 en los valles calchaquíes, es justamente, o sea, la codicia de Albornoz tiene una explicación en esto, en el hecho de que no ha conseguido ubicar, colocar a aquellos que han venido con él, ¿no? ¿Quién era Felipe de Albornoz? Felipe de Albornoz era un personaje en España, bueno, venía de una familia importante, en el sentido de una familia toledana, era sobrino nieto por parte de su madre, de Francisca Polo, sobrino nieto del cardenal Espinosa, que había sido un hombre, un personaje importante del reinado de Felipe II, había llegado a conseguir un lugar en la casa del rey Felipe III como gentilhombre de cámara. Gentilhombre quiere decir noble, ¿no? O sea, como un miembro de la cámara. La cámara es el lugar donde duerme el rey, el lugar más próximo al monarca. También tenía un hábito de la Orden de Santiago, lo cual refrendaba su condición de noble, pero había perdido, no había logrado acceder a la herencia paterna de una serie de casas y de bienes en la ciudad de Ávila, porque éstas habían sido rematadas a causa de las deudas de su padre. Sin dinero, sin posibilidad de medro, le quedaban dos vías de ascenso social en la época, que eran o el clero o las indias. Y él va a optar por las indias y va a solicitar el corregimiento de Potosí, pero este estaba en ese momento ya ocupado, ya concedido. Entonces el rey le va a conceder la gobernación del Tucumán, ¿no?
Como ya les dije, entonces Albornoz se va a encontrar con esta situación del gobierno de las ciudades, ¿no? Se va a encontrar también con esta situación, con una situación compleja para poder conquistar esos valles, porque no hay una jefatura única, son parcialidades, algunas sumamente pequeñas, con sus propios jefes, ni siquiera hay una unidad lingüística entre todas las parcialidades que conforman ese mundo entre los indígenas de los valles calchaquíes y, bueno, entrará a los valles desde el norte, desde Salta, eso. En la cuestión de las guerras calchaquíes será importante también otra figura, que es la figura de Jerónimo Luis de Cabrera, nieto del fundador de la ciudad de Salta, hijo de Gonzalo Martel de Cabrera. Jerónimo Luis de Cabrera y Garay, además, es nieto también del fundador de Buenos Aires. Es criado por su tío Pedro Luis de Cabrera, quien ya Pedro Luis ha ocupado en varias ocasiones el oficio de alcalde, es decir, uno de los oficios de justicia dentro de la ciudad de Córdoba, y en el caso de Jerónimo Luis, prácticamente será su sucesor en esta carrera, digamos, política en la gobernación y el que alcance mayor encumbramiento dentro de esta familia, ¿no? Será a partir de 1612 alcalde, alférez, teniente de gobernador. En 1621 realiza una campaña hacia el sur en busca de la ciudad de los Césares, que todavía en el imaginario de los conquistadores seguía siendo un acicate para incorporar nuevos territorios. Jerónimo Luis poseía 6 estancias en los alrededores de Córdoba, 2 encomiendas de indios. Y lo único que le faltaba a Jerónimo Luis es refrendar su condición de noble dentro de la élite local, pues ya se perfilaba como la cabeza de la élite local del Tucumán. Es por eso que él va a solicitar al rey un hábito de la Orden de Santiago, que nunca lo va a obtener eh, porque hay una mancha dentro de la familia que tiene que ver con su abuelo, que procedía de un matrimonio ilegítimo, bueno, de una unión ilegítima, ¿no? Entonces, eso. Como les digo, estos dos personajes van a ser muy importantes para esas campañas, ¿no? Bueno, esta segunda guerra calchaquí o gran alzamiento tendrá su periodo álgido entre 1631, comenzará con esa entrada que hace Albornoz con la excusa de que se ha asesinado a un encomendero, a Urbina, y tendrá una primera etapa con el ajusticiamiento del cacique Chalemín, que había logrado generar una especie de liderazgo mayor, sobre todo entre las poblaciones indígenas del centro y sur de los valles calchaquíes, hasta el norte de La Rioja, ¿no? de la jurisdicción de la ciudad de La Rioja. Luego habría una segunda etapa ya de pacificación que iría hasta el año 1643, donde, digamos, quizás la personalidad más importante sea la de Francisco Nieva de Castilla, que va a
bueno, va a ser refundador de la ciudad de Londres en el Valle de Pomán, pero además va a ser uno de los personajes que capitalice esa última etapa de pacificación de los valles del sur de la provincia de Catamarca y La Rioja, con la concesión de indios que han sido expulsados de los valles, ¿no? La Rioja en realidad y Córdoba van a ser las mayores beneficiarias de esos indios. En 1650 el obispo Maldonado hace una reflexión al rey sobre cómo terminó esta guerra y dice, fueron expelidos, los indios rompieron guerra, duró 15 años, es decir, del 30 más o menos al 45, arruinaron ciudades, valles, estancias, ganados, hombres, armas, y a vuestra majestad le gastaron mucho, que por orden de los virreyes se envió de Potosí. En fin, Dios y no las armas los redujo a la obediencia de su majestad y a la paz que hemos gozado desde el año de 35, que estribaba en dejarlos en sus valles, que enviasen una mita voluntaria a las ciudades circunvecinas y que saliesen cuando y cómo querían a arrear mulas y vacas al Perú, Salta y Potosí. Es decir, que se crean dos fuertes, ¿no? Uno, el de Famatina y el del Pantano, donde se va a hacinar en realidad a esta gente que incluso no se entienden porque hablan algunos distintas lenguas, y también a los que han quedado en el valle y que todavía no se han sometido a los españoles, sin ser obligados, se les permite entonces bajar e incorporarse libremente a la economía que los españoles acaban de, que acaban de crear para estas tierras. Por último, y ya para cerrar, hablar también de un tercer personaje. Hemos hablado entonces de Felipe de Albornoz como agente del rey, como gobernador, con un programa belicista, ¿no? Hemos hablado de las élites locales y sobre todo de la persona quizás más importante de las élites locales de Tucumán, que es Jerónimo Luis de Cabrera. Y por último hay que hablar de un clérigo, el obispo Melchor Maldonado de Saavedra, que va a ser el obispo que por un periodo muy dilatado gobierne la diócesis del Tucumán, va a ser el obispo que consolide, que vea la primera gran consolidación del Tucumán. El Tucumán tiene una superficie más o menos de lo que hoy es Alemania, ¿no? Melchor Maldonado de Saavedra, en cuanto a origen, había nacido en Santa Marta, en el nuevo reino de Granada, lo que actualmente es Colombia. Había nacido allí, pero pertenecía a una familia sevillana, a los Arias de Saavedra, que se habían instalado allí y que habían contraído matrimonio, uno de ellos con la hija de un gran empresario de perlas del Caribe. Por eso es que luego migran al Caribe. Pero vuelve a España y se va a educar en el convento de los agustinos de Cádiz, agustinos recoletos. Va a hacer una carrera, ahí también otros familiares suyos habían ingresado anteriormente. Va a estudiar en Salamanca Derecho, y va a terminar siendo consultor del Santo Oficio, ¿no? Examinador del Santo Oficio, o sea, aquellos que decían estos libros se pueden publicar o no, o que daban algún consejo en cuanto a a la sentencia de algún condenado por parte de la Inquisición. Bueno, está emparentado con los condes de Castelar,
con la marquesa de la Puebla, y va a ser la marquesa de la Puebla quien promueva a este pariente suyo para convertirlo en un obispo en Indias, ¿no? La marquesa de la Puebla además está vinculada familiarmente con el conde de Castrillo y se le va a conseguir un obispado en Indias, este obispado del Tucumán. Él va a llegar en 1634, después de un largo viaje por el Caribe, donde actúa como fiscal del rey, donde reúne, incluso hace una junta para poder hablar de la situación militar del Caribe. O sea que no solo actúa como pastor, sino también actúa como, hoy diríamos, bueno, o sea, como una especie de lugarteniente del rey allí donde va. Y eso es lo que va a hacer también en el Tucumán. Con Albornoz no se va a llevar bien, si bien va a colaborar, pero considera que es el causante de los problemas que tiene el Tucumán. Con los jesuitas al inicio no se lleva bien, pero a continuación se da cuenta que por la falta de sacerdotes los necesita y se van a transformar en su mano derecha. Además, les concede a los jesuitas algo que va a permitir que los jesuitas, bueno, que les dé el espaldarazo final para amigarlo con las élites tucumanas. Les va a conceder la capacidad para dispensar en matrimonios que tengan proximidad, de parentesco, ¿no? O sea, que haya primer, segundo, tercer grado de parentesco. Los jesuitas podrán dispensar esos matrimonios a partir de entonces. Una cuestión muy importante en las élites tucumanas, porque las élites tucumanas son endogámicas. Y de hecho, por eso también la relación con Chile, porque hay un ejército de españoles y habrá muchos matrimonios entre cordobesas y chilenas, por ejemplo. Y finalmente la relación con Cabrera, que me parece la más interesante, porque la relación con Cabrera va a ser una relación en un primer momento también suspicaz, pero a continuación una relación, podríamos decir, donde Melchor Maldonado se convierte en una especie de mediador entre Cabrera y el rey, ¿no? Maldonado pedirá al rey continuamente premios para Cabrera, ¿no? En esta carta de 1636 dice: debe vuestra majestad dar premios en esta provincia y solo debe, como rey cristiano, a la atención de conservar sus vasallos y la ley evangélica una vez recibida. Él dice: el gobernador no tiene autoridad ni fuerza, aunque disponga bien por estar atropellada la justicia, etc. Dice: el único modo de mantener la autoridad real es que usted premie y se lleve bien con estos señores de las élites locales, ¿no? Por último, solamente decir que hacia el año 1640 la guerra, las presiones ejercidas por Olivares, la falta de tacto con algunas jurisdicciones, ¿no? Sobre todo con algunos reinos históricos como Portugal, va a llevar a una gran rebelión tanto de Cataluña como de Portugal, que se van a separar de la monarquía. Cataluña hasta 1552, Portugal definitivamente, ¿no? Y esto va a llevar a que los virreyes del Perú envíen continuamente gobernadores al Tucumán, como Avendaño, Acosta y Padilla, Gil Negrete, Nestares, con las instrucciones de enviar soldados desde el Tucumán para defender el puerto de Buenos Aires, donde por si los holandeses o los portugueses lo atacan, ¿no? Pero esta situación de localismo que vive, podríamos decir, la monarquía en su conjunto en Europa, también toca a estas regiones, ¿no? Y aquí los cabildos se van a resistir a obedecer al virrey de Perú, y de hecho
en esta oposición a las órdenes de enviar una ayuda militar a Buenos Aires, se va a encontrar también el obispo Maldonado, por ejemplo, en un cabildo que sesiona el 18 de diciembre de 1643, el Cabildo de Córdoba, por unanimidad y secundando la voz del obispo, se va a decidir no enviar ayuda a Buenos Aires, y entre las cosas que se dicen es: esta provincia ha tenido que ayudar varias veces, ¿no? Y de hecho lo habían hecho anteriormente enviando dinero, y de aquella provincia bueno, no hemos recibido nunca ninguna ayuda, y en ese caso se referían a la guerra, al gran alzamiento, ¿no? A la Segunda Guerra Calchaquí. Y de hecho era eso lo que les preocupaba en ese momento la situación que se había creado al finalizar la guerra, con ese fuerte pantano que era prácticamente una bomba social, con esos indios todavía del valle de Yocavil y de Fiambalá que no estaban todavía sometidos y que iban a impulsar más adelante la Tercera Guerra Calchaquí. Por último, decir que para estos años de 1640 también aparecen las primeras menciones en los testamentos de algunas personas de esta región, las primeras menciones del Tucumán como mi patria, ¿no? Donde alguno, como el caso de Francisco de Ayala, un encomendero de Córdoba de origen navarro, dice de haber adoptado al Tucumán como su patria y que quiere que los dineros que dejan los jesuitas lo apliquen en la creación de un colegio en Salta y no en otra jurisdicción, y si no, en cualquier otra ciudad, pero siempre del Tucumán y no en otra provincia que pertenezca a esta provincia de los jesuitas. La provincia de los jesuitas también incluía el Paraguay y Buenos Aires, pues Ayala no quería que se vinculasen estos bienes que dejaba con esas otras, ¿no? Es ese concepto de lo que podríamos llamar patria chica con patria grande, que era la monarquía, identificada con el mismo monarca que era el señor natural, ¿no? Bueno, como reflexiones finales, decir que la negociación es el medio político por excelencia de la monarquía española, también en el Tucumán, ¿no? Que el obispo y el gobernador actúan como agentes dinásticos, como agentes del monarca, y también son expresión de las facciones cortesanas que en cada momento gobiernan la dinastía. También que el obispo, en este caso Melchor Maldonado, actúa como mediador entre el rey y las élites locales, solicitando premios. Al mismo tiempo, el obispo, digamos, se identifica con estas élites locales finalmente, ¿no? Y eso se puede ver cuando, por ejemplo, casa a uno de sus sobrinos con una nieta de Jerónimo Luis de Cabrera y consigue también que se le otorguen 2 encomiendas a este sobrino en la jurisdicción de Santiago del Estero, ¿no? Entonces, por medio de este sobrino se puede decir que el obispo termina incluso emparentando con las élites del Tucumán, ¿no? Y finalmente decir que, bueno, es importante el estudio de los sujetos, es importante el estudio de las agencias de estos sujetos y de las afinidades políticas que estos sujetos crean, ¿no? Es decir, de la capacidad que tienen para actuar como patrones y para crear redes políticas locales. Eso, habría que decir si también la importancia que tienen los estudios transnacionales, ¿no? Porque hemos llegado recién ahora a este tipo de investigación porque quizás la tendencia
en el pasado ha sido justamente de enfocarnos en una historia nacional y que tenía que estar al servicio de la historia nacional, ¿no? Pues para estudiar estos periodos necesitamos tener una mirada transnacional, porque estas monarquías no solo eran transoceánicas, sino que estos agentes y estas poblaciones circulaban en un medio sumamente más extenso que el de las naciones actuales. Muchas gracias